Buenas tardes a todos quienes se conectan a esta tercera unidad y que la actual y que corresponde esta cápsula a la primera de un total de dos respecto de esta unidad. En esta oportunidad vamos a ver algunas ideas relativas a eh, derecho colectivo, más que nada enfatizando algunos aspectos de las organizaciones sindicales, algunos aspectos importantes también de negociación colectiva. En esta unidad número 3 tenemos que contextualizar de que estamos en el ámbito del derecho colectivo. Ya en las unidades anteriores vimos todo lo que decía relación con el derecho individual del trabajo, en cuanto existe un empleador y un trabajador eh, dentro de una relación laboral. Pero en este ámbito vamos a ver que existen más intervinientes y que se enmarcan dentro de lo que es llamado el derecho colectivo del trabajo. Y en ese sentido, para contextualizar la materia que vamos a revisar, tenemos que eh, tener presente que, que nos encontramos ahora con una institución que es de suma importancia en el derecho colectivo, que son las organizaciones sindicales. Y estas se encuentran eh, amparadas en virtud de la libertad de asociación y el derecho que tienen los trabajadores y que está consagrado tanto a nivel constitucional como a nivel legal, pero asimismo también en distintos órganos institucionales, perdón, instrumentos internacionales, tratados internacionales, convenios de la OIT, en cuanto se consagra el derecho a pertenecer a sindicatos, ¿ya? En cuanto existe también libertad de asociación y un derecho de los trabajadores a organizarse para conseguir determinados fines. En este sentido, eh, el hecho de que un trabajador pueda pertenecer a un sindicato deviene de la circunstancia de que un trabajador individualmente considerado, tiene un derecho de afiliarse a un sindicato, ¿ya? Entonces, este concepto de afiliación es de suma importancia porque es una manifestación del derecho de asociación. En ese sentido, la afiliación de un trabajador a un sindicato reviste ciertas características. En primer lugar, es de carácter única. ¿Qué significa esto? Significa que un trabajador no puede pertenecer a más de un sindicato, ¿ya? Pero no puede pertenecer a un sindicato de manera simultánea por el mismo empleo. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, soy un auditor de una empresa y estoy en el sindicato A, no puedo, en razón de ser el auditor de la misma empresa, estar en el sindicato B. Sí podría, por ejemplo, afiliarme a más de un sindicato, pero si yo trabajara en otros, tuviera otras fuentes laborales, trabajar en otras empresas, tuviera cargos distintos en en ese sentido. Esta misma idea, en cuanto a la afiliación es única, eh, y, y consecuencialmente esta afiliación solamente puede ser a un sindicato en función de un mismo empleo, la podemos también extrapolar a los sindicatos, em, a las federaciones y a las confederaciones, por lo que estas organizaciones sindicales no pueden pertenecer a más de organización de grado superior. ¿Ya? Vale decir que del mismo modo aquí existe una afiliación que es única. La afiliación también puede ser, o sea, debe ser, más que nada, es personal, ¿ya? Vale decir, no puede transferirse ni delegarse. Yo no puedo dar un mandato yo como trabajador a otra persona
para que se afilie a un sindicato a nombre mío. No, este es un acto personalísimo y por lo tanto todas las actuaciones tendientes a pertenecer a un sindicato son de carácter personal. Del mismo modo, la afiliación es de carácter voluntaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque a nadie se le puede obligar a pertenecer a un sindicato, ¿ya? O sea, no me pueden coaccionar a mí para ser parte de un sindicato o del mismo modo dejar de ser parte de uno eh, bajo la pena de que se puede determinar que aquí existe una práctica antisindical y que, como vamos a ver más adelante, trae como consecuencia diversas consecuencias negativas, consecuencias, multas, sanciones, etcétera. Ahora, hacemos presente que el artículo 212 del Código del Trabajo reconoce a los trabajadores del sector privado y de las empresas del Estado el derecho de constituir sin autorización previa las organizaciones sindicales que estimen convenientes. Es decir, em, se establece el derecho a constituir sindicatos. ¿Ya? Eh, como se ha dicho en otras oportunidades, no se podrá condicionar el empleo de un trabajador a la afiliación de un sindicato o desafiliación de un sindicato. Esto es manifestación del reconocimiento de la libertad sindical y como les decía, el hecho de que a mí me obliguen o a pertenecer o a dejar de pertenecer a un sindicato puede constituir una práctica antisindical, por lo tanto eso está prohibido. En cuanto a los tipos de sindicatos, ya eh, los tipos de sindicatos que podemos encontrar van a ser sobre la base de la determinación de los trabajadores que se afilian a los mismos. Y por eso podemos encontrar, por ejemplo, sindicato de empresa, que es aquel que agrupa trabajadores de una misma empresa, ¿ya? Sindicato interempresa, que es aquel que agrupa a trabajadores de dos o más empleadores distintos, ¿ya? O sea, ahí tengo algunos trabajadores del sindicato A, de determinada empresa, tengo algunos trabajadores o algunos eh, trabajadores, bien digo, del sindicato, perdón, de la empresa B, de otra empresa y que se juntan para constituir un sindicato. También tenemos el sindicato de trabajadores independientes, que es aquel que agrupa trabajadores que no dependen de empleador alguno, y también el sindicato de trabajadores eventuales o transitorios. Ya esto lo vinculamos con lo que mencionamos al término de la unidad número 2. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de las organizaciones sindicales, en términos generales tenemos que ver que hay un objetivo más o menos común en cuanto a buscar ciertos beneficios para los trabajadores que pertenecen al sindicato. Sin perjuicio de ello, el mismo Código del Trabajo establece también de una manera descriptiva, en cuanto da una cierta enumeración de fines que pueden buscar las organizaciones sindicales. Y en ese sentido, por ejemplo, algunos de los fines que tienen los sindicatos son representar a sus afiliados en las diversas instancias de negociación colectiva, suscribir instrumentos colectivos de trabajo, velar por su cumplimiento y hacer valer los derechos que de ellos nazcan. O sea que el primer fin que encontramos de los sindicatos son un fin de representación en un proceso de negociación colectiva, respecto al cual vamos a decir algunas ideas un poco más adelante. También existe un fin de representación para efectos del eh, ejercicio de los derechos que emanan de los contratos de cada trabajador, ¿ya? Pero siempre y cuando sean requeridos por los asociados. O sea, por ejemplo, un trabajador que es asociado a un sindicato y está teniendo ciertos problemas para el ejercicio de sus derechos en ese sentido, puede requerir de apoyo o de cierta eh, orientación por parte del sindicato para el ejercicio de un determinado derecho, ¿ya?
También tenemos el velar como el fin de velar por el cumplimiento de las leyes del trabajo de la seguridad social, denunciar sus infracciones ante autoridades administrativas o judiciales, actuar como parte en juicio o reclamaciones a que den lugar la aplicación de multas u otras sanciones. Aquí es básicamente un deber de, más que nada, un fin de fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral respecto de los trabajadores. También puede actuar, como decíamos, actuar en parte, como parte en juicio o reclamaciones judiciales o administrativas para denunciar prácticas desleales. Esto después ustedes lo pueden revisar con mayor detención. Aquí vamos enfatizando algunas ideas principales. Bien, tienen el fin de prestar ayuda a sus asociados y promover la cooperación mutua, ya estimular su convivencia humana e integral y proporcionar la recreación. Ya eso también son aspectos importantes que se consideran como finalidad de los sindicatos, porque están mirados desde un punto de vista más integral, en cuanto hay una asociatividad, hay cooperación mutua entre los miembros de un sindicato. También tiene el fin de promover la educación gremial, técnica y general de los asociados, canalizar inquietud y necesidad de integración respecto a la empresa y su trabajo, propender al mejoramiento de sistemas de prevención de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Ya aquí lo vinculamos con el deber de protección que vamos a ver en la segunda parte de esta unidad. También tienen como finalidad el constituir y concurrir a la constitución de o asociarse en mutualidades, fondos u otros servicios, em, siempre que estos tengan un objetivo de beneficio colectivo para los miembros del sindicato en materias técnicas, jurídicas, educacionales, etcétera. También pueden tener como finalidad constituir, concurrir a la constitución o asociarse a instituciones de salud o de previsionales, vender al mejoramiento del nivel del empleo y en general aquí tenemos una causal, perdón, una finalidad de carácter más amplia en el cual se engloban cualquier em, manifestación de la libre determinación que pueden tener los sindicatos, teniendo siempre como límite la ley y la constitución. Y en este número 12 se señala que los sindicatos tienen como finalidad realizar todas aquellas actividades contempladas en los estatutos y que no estuvieran prohibidas por ley. Por lo tanto, cualquier finalidad que puedan establecer los sindicatos en sus estatutos, siempre que no esté prohibida por la ley, puede ser considerada como una finalidad. ¿Cómo constituimos un sindicato? Ya las principales reglas, ya porque aquí tenemos también bastante materia reglamentaria, ya en cuanto estamos hablando de un órgano colectivo, por lo tanto no nos vamos a quedar tanto en la formalidad, sino que ciertamente enfatizar algunos aspectos importantes. Por ejemplo, de acuerdo al Código del Trabajo, un sindicato en una empresa que tenga más de 50 trabajadores, ¿ya? Requiere de un mínimo de 25 trabajadores que representen a lo menos el 10% del total de los que presten servicio en ella. Por lo tanto, aquí tenemos la primera regla de constitución del sindicato, la cual se pone en la hipótesis de el sindicato que tenga más de 50 trabajadores. En ese sentido, requiere un mínimo de 25 trabajadores que representen a lo menos el 10% del total de los que prestan servicio. Ya, esa es una regla que se puede considerar, que se debe considerar. Ahora, si en la empresa no existe un sindicato, y esta regla es muy importante, se puede constituir un sindicato con la participación de al menos 8 trabajadores, ¿ya? Debiendo completarse el quórum en el máximo de un año, y si transcurre este año va a caducar su personalidad jurídica. Los sindicatos tienen personalidad jurídica y por lo tanto pueden actuar en el mundo jurídico, por decirlo de alguna forma, para sus
sus fines. Por lo tanto, si no se cumple con el quórum de 8 trabajadores y transcurre un año, va a caducar la personalidad jurídica del sindicato. Ahora, si la empresa tiene menos 50 o menos trabajadores, pueden constituir sindicato 8 de ellos que representen el 50% del total de los trabajadores de la empresa. Ahora, si la empresa tiene más de un establecimiento, pueden también constituir sindicato los trabajadores de cada uno de ellos con un mínimo de 25 trabajadores que representen a lo menos el 30% de los trabajadores del establecimiento. Ahora, y esta regla que les voy a señalar a continuación también es bastante importante, sobre todo en empresas que son bastante grandes, en la gran empresa más que nada, en la cual se señala que independiente del porcentaje que ellos representen, pueden constituir sindicato 250 o más trabajadores de una misma empresa. Ya que independiente de cuántos sean, etcétera, si se juntan 250 trabajadores para efectos de constituir un sindicato, ya se va a haber alcanzado este quórum. ¿Ya? Ahora, para constituir un sindicato que no sea de aquellos que se señalan acá en estas reglas que mencionábamos, se requerirá de un mínimo de 25 trabajadores para formarlo. Bajo esta regla se puede establecer un sindicato. Ya aquí vemos que se considera, se tiene como uno de los elementos principales el número de trabajadores que prestan servicios en la empresa y que por lo tanto se alcancen los quórums que se señalan en esta regla. Estatutos. Ya como decíamos que el sindicato tiene una personalidad jurídica, también es importante saber que el sindicato debe tener ciertos estatutos que vienen a constituir, entre comillas, la normativa que establezca derechos y obligaciones para los afiliados, etcétera. Así, en el estatuto que vendría a ser como la normativa, estos deben contemplar los requisitos de afiliación y desafiliación, vale decir cómo entran y cómo salen los trabajadores del sindicato, los derechos y obligaciones de los trabajadores miembros, los requisitos para ser elegido dirigente sindical, el cómo se modifica un estatuto, el régimen disciplinario interno. Los sindicatos también tienen sus facultades disciplinarias que para efectos del, entre comillas, del buen comportamiento de los trabajadores que son parte del sindicato, ya también la clase y denominación del sindicato que lo identifique. eh, También deberán incorporar un mecanismo destinado a resguardar que el directorio esté integrado por directora en una proporción no inferior a un tercio del total de sus integrantes con derecho a fuero, y deberá disponer los resguardos para que los socios puedan ejercer su libertad de opinión y su derecho a votar. Ya aquí señalamos algunas de las principales materias que pueden ser reguladas en los estatutos del sindicato. Ahora bien, el sindicato, como es un órgano colectivo que agrupa una gran cantidad de trabajadores, necesariamente va a tener un directorio, ya que va a representar judicial y extrajudicialmente al sindicato. El directorio, que está compuesto por directores, otorga a estas personas que vienen a ser directores sindicales, la posibilidad de gozar del fuero laboral establecido en la legislación desde su elección y hasta 6 meses después de haber cesado en el cargo. Por lo tanto, los dirigentes sindicales de un sindicato tienen un fuero. El fuero básicamente significa que si quieren desvincular a alguno de estos dirigentes sindicales, en forma previa tienen que deben tener que pedir la autorización a un tribunal. ¿Ya? Esa es una idea también importante a considerar. Los sindicatos de empresa que afilien a menos de 25 trabajadores serán dirigidos por un director. Aquí el directorio estará eh, representado por un director. Ya, esto en razón de que el cuerpo
colectivo del sindicato es de un número menor. Ahora bien, teniendo presente los fines del sindicato, hay que considerar también las prácticas antisindicales, ya que vienen a ser una, una materia también importante en el ámbito de los sindicatos, y que son ciertas circunstancias que, o conductas, vamos a ver que pueden ser distintos los actores, pero en la cual se atenta contra la libertad sindical. Vimos que este era un valor bastante regulado y protegido en nuestra legislación, y por lo tanto existen algunas conductas que la misma legislación cataloga como prácticas antisindicales, y vamos a ver que hay algunas de carácter bastante particular y otras de corte más general, la cual si se determina su configuración puede traer aparejadas diversas sanciones. En ese sentido, las prácticas antisindicales pueden ser realizadas por diversos intervinientes. Aquí en esta primera aproximación vamos a señalar que pueden ser ejecutadas por el empleador. ¿Cuáles son las prácticas antisindicales del empleador? Básicamente las acciones que atenten contra la libertad sindical. Y es el mismo código quien nos señala cuáles son estas prácticas antisindicales que puede ejecutar el empleador. La primera de ellas es el obstaculizar la formación y funcionamiento de sindicatos, negándose injustificadamente a recibir a sus dirigentes, ejerciendo presiones, mediante amenaza de pérdida de empleo o cierre de la empresa, en caso de acordarse la constitución de un sindicato, ejecutar maliciosamente actos tendientes a alterar el quórum de un sindicato, o despedir a trabajadores por haber manifestado su intención de sindicalizarse. Por lo tanto, en esta primera letra vemos que si bien existe una descripción de los hechos que configurarían la práctica antisindical, son situaciones bastante abstractas que habría que entrar a considerar en determinado caso concreto, porque, por ejemplo, si hablamos de obstaculización de la formación o funcionamiento de sindicatos, pueden ser muchas las manifestaciones en las cuales se puede realizar este tipo de acción. Por lo tanto, siempre va a ser importante la forma de probar cómo se está configurando una determinada práctica antisindical. En este caso, mediante la obstaculización para la formación y el funcionamiento de un sindicato. También encontramos otras prácticas antisindicales, negárselo a proporcionar a los dirigentes de los sindicatos base de información a que se refieren ciertos artículos 315 y 317, y que dice relación con cierta información de carácter económica, financiera, que se puede pedir a la empresa. También es una práctica antisindical el ofrecer o otorgar beneficios especiales que signifiquen desestimular la formación de un sindicato. Por ejemplo, si yo voy como empleador y le ofrezco a un trabajador ganar el doble para efectos de que no se sindicalice, eso también constituiría una práctica antisindical. También tenemos el realizar algunas de las acciones señaladas en las letras precedentes a fin de evitar la afiliación de un trabajador a un sindicato ya existente, el ejecutar actos de injerencia sindical, ya vale decir como intervenir en la organización de un sindicato, o ejercer presiones para que los trabajadores ingresen a un sindicato, o discriminar a los sindicatos que existan. Por lo tanto, son todas estas manifestaciones, conductas o actos de los que puede incurrir el empleador que son bastante manifiestos en cuanto a infringen el derecho a afiliación que tienen los trabajadores.
también el negarse a reincorporar a trabajadores a sus funciones y trabajadores que tengan la condición de dirigente sindical, el ejercer discriminaciones indebidas entre trabajadores que signifiquen incentivar o desestimular la afiliación o desafiliación sindical, otorgar o convenir con trabajadores no afiliados a la organización, o hubo organizaciones que lo hubieran negociado los mismos beneficios pactados en un instrumento colectivo, o el no descontar o no integrar al sindicato las cuotas de aportes sindicales, ¿ya? O sea, em, esto se podría configurar cuando el empleador tiene la obligación de descontar la cuota sindical a la que se encuentran obligados los trabajadores y la descuenta, pero no le integra en arcas del sindicato. Eso también puede ser considerado como una práctica antisindical. Como vemos, el legislador en todas estas manifestaciones se trata de poner en la gran mayoría de los casos para efectos de poder resguardar la libertad sindical y de ocurrir estas prácticas, vamos a ver que se pueden configurar ciertas sanciones en ese sentido. También las prácticas antisindicales pueden ser, aunque es más difícil de configurarlo, por parte también de un trabajador o de los mismos sindicatos o de el trabajador y el sindicato en conjunto o incluso del sindicato junto con el empleador. Ya son de ocurrencia más difusa, pero también eso no obsta a que en definitiva también pueda ocurrir algún tipo de práctica antisindical de ese tipo. Es así como el artículo 290 nos señala que serán consideradas prácticas antisindicales del trabajador, de las organizaciones sindicales o de estos y del empleador en su caso, las acciones que atenten contra la libertad sindical, entendiéndose por tales las siguientes. Y más que nada vuelve a configurar ciertas actitudes que se pueden establecer que impliquen que haya una infracción o una vulneración a la libertad sindical o a la libertad de afiliación a un sindicato. Así, por ejemplo, la primera de ellas nos dice el acordar con el empleador la ejecución por parte del empleador, de alguna de las prácticas antisindicales atentatorias contra la libertad sindical según el artículo precedente. O sea, todo el catálogo que vimos anteriormente y que si se configura en cuanto el sindicato acuerda con el empleador la ejecución por parte de estas acciones, también nos vamos a encontrar frente a una práctica antisindical. También encontramos el acordar con el empleador, ¿ya? Aquí hablamos del sindicato, que el sindicato acuerda con el empleador el despido de un trabajador u otra medida de discriminación indebida por no haber pagado las multas o cuotas o tener deudas con el sindicato. También el aplicar sanciones de multa o de expulsión de un afiliado por no haber acatado una decisión legal o por haber presentado cargos o dado testimonio en juicio. El presionar al empleador a fin de imponerle la designación de un determinado representante, de un directivo u otro nombramiento importante para el procedimiento de negociación. Y el que se niega a negociar con representantes del empleador exigiendo su reemplazo o la intervención personal de éste. También, y suele ocurrir con bastante cotidianidad, el divulgar a terceros ajenos al sindicato los documentos o la información que hayan recibido del empleador, pero que siempre y cuando estos tengan el carácter de confidencial o reservado. Y finalmente,
ejercer los derechos sindicales o fueros que establece el código de mala fe o con abuso del derecho. El legislador, para el legislador, este es un tema tan delicado, ¿ya? Porque se mira como un valor el hecho de asociarse para efecto de constituir un sindicato o de formar parte de un sindicato y de hacerlo funcionar, obviamente, que además de las prácticas antisindicales recién mencionadas, en cuanto a los intervinientes que pueden incurrir en estos actos, también se pone en el caso, en el artículo 291, de ciertas situaciones de carácter amplio, ¿ya? Y por eso no quiere dejar cerrado en el catálogo, los catálogos mencionados anteriormente, eh, la determinación de una práctica antisindical. Así, en el artículo 191 señala que también incurren especialmente en infracción contra la libertad sindical quienes ejerzan fuerza física o moral en los trabajadores a fin de obtener su afiliación o desafiliación o para que un trabajador se abstenga de pertenecer a un sindicato. O también los que impidan o obliguen a un trabajador promover la formación de una organización sindical. Aquí, independiente si quien realiza esta acción es empleador o es trabajador o sindicato, es factible que se pueda aplicar esta causal, ¿ya? O em, esta causal, bien digo, de práctica antisindical. Y también se encuentran especialmente en infracción contra la libertad sindical los que por cualquier medio entorpezcan o impidan la libertad de opinión de los miembros de un sindicato. Impidan también el ingreso de los trabajadores a la asamblea o el ejercicio de su derecho a sufragio. Como ven, el legislador se pone en muchos casos, por lo tanto, una misma situación puede configurar incluso distintas causales de prácticas antisindicales. ¿Por qué es importante determinar si se configura o no una práctica antisindical? Porque, en definitiva, si se logra acreditar dicha práctica antisindical, dicha circunstancia, puede traer aparejadas ciertas sanciones, ¿ya? Y que vimos que las sanciones pueden ser para distintos intervinientes. Así, las sanciones a las prácticas antisindicales en la microempresa se puede configurar mediante la sanción mediante una multa de 525 UTM, pequeña empresa con multa de 10 a 50, mediana, multa de 15 a 150 UTM, perdón, y en la gran empresa con una multa de 20 a 300 UTM. Qué importante considerar que aquí se dan ciertos tramos dentro de los cuales se puede aplicar las sanciones, pero esto siempre se va a determinar viendo qué tan grave ha sido o no la infracción y también ver el número de trabajadores que han sido involucrados o sus derechos han sido infringidos. Por lo tanto, eso es una circunstancia que también se va a considerar para ver si aplicamos una sanción al inicio del tramo de la UTM, dependiendo de la empresa de que se trata. Ya, esto lo pueden aquí revisar con mayor detención respecto de las sanciones, pero nos quedamos más que nada con la aplicación de estas multas que señalábamos. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir respecto en el derecho colectivo? Recién vimos lo relativo a los sindicatos. Ahora vamos a decir algunas ideas de negociación colectiva. ¿Ya? La negociación colectiva, ¿ya? Que también es un concepto que se encuentra bastante eh, reiterado en lo que es el derecho colectivo del trabajo, es un procedimiento, ¿ya? Y aquí vemos el concepto, que es un procedimiento a través del cual uno o más empleadores se relacionen con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unen para tal efecto
o con unos y otros con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado de acuerdo a las normas contenidas en el Código del Trabajo. Básicamente, cuando hablamos de negociación colectiva, vamos a hablar de un procedimiento. ¿Procedimiento entre quién? Entre empleadores que se relacionan eh, con sindicatos, ¿ya? O con trabajadores que se unen para el efecto de establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones, ¿ya? O sea, siempre esa va a ser como la finalidad buscada en el proceso de negociación colectiva. Respecto de qué materia se puede negociar colectivamente, algo se señaló acá en el concepto, pero son materias de negociación colectiva aquellas que tienen un interés común para las partes y que afectan las relaciones mutuas entre trabajadores y empleadores, ¿ya? Pero especialmente, ya que enfatizamos este aspecto, aquellas que se refieren a remuneraciones u otros beneficios en especie o en dinero. O sea, hablamos de materias de negociación colectiva, aquellas que generan interés común, pero siempre están miradas desde el punto de vista, especialmente desde el punto de vista remuneracional. ¿Ya? Eh, ¿Quiénes pueden negociar colectivamente? ¿Qué empresas? La negociación colectiva podrá tener lugar en las empresas del sector privado y en aquellas en las que el Estado tenga aporte, participación y representación. ¿Qué empresas no pueden negociar colectivamente? Empresas del Estado dependientes del Ministerio de Defensa o que se relacionen con el gobierno a través de este ministerio, cuando la ley lo prohíba, y en el caso de empresas o instituciones públicas cuyos presupuestos en cualquiera de los últimos 2 años hayan sido financiadas en más de un 50% por el Estado. Ya, para graficarlo de una manera más clara, no puede negociarse colectivamente en el caso de los ministerios, servicios públicos, Fuerzas Armadas. Ya, aquí señalamos una excepción en cuanto a los establecimientos educacionales particulares sancionados y los técnicos profesionales administrados por corporaciones privadas. ¿Qué trabajadores pueden negociar colectivamente? Aquellos que presten servicios a las que obviamente se pueda negociar colectivamente. Aquí miramos desde el punto de vista de la empresa la determinación de quién puede negociar colectivamente. ¿Qué trabajadores no pueden negociar colectivamente? Básicamente los que tengan facultades de representación del empleador y que estén dotados de facultades generales de administración como gerentes y subgerentes. Obviamente no pueden negociar colectivamente porque aquí los servicios que ellos prestan están dados por la confianza que se tiene respecto del trabajador. Por lo tanto, no existe un plano de objetividad para efecto de llegar a un contrato colectivo. ¿Ya? Por lo tanto, es la misma ley la que prohíbe negociar colectivamente. Y por eso, por ejemplo, acá en la micro y en la pequeña empresa, esta prohibición se aplicará también al personal de confianza que ejerza superiores, em, cargos superiores de mando. ¿Ya? ¿Quién puede celebrar los instrumentos colectivos? Los trabajadores tendrán derecho a negociar colectivamente con su empleador a través de los sindicatos y en la empresa en que no existan sindicatos, mediante grupos negociadores. ¿Ya? Los grupos negociadores para efectos de llevar a cabo la negociación colectiva. ¿Qué aspectos no se pueden incluir en la negociación colectiva? Básicamente aquellos que restrinjan o limitan la facultad del empleador de organizar y dirigir, de administrar la empresa. Obviamente que el empleador siempre debe mantener esa facultad que es propia de su condición de empleador en cuanto a quién es el que organiza, dirige y administra la empresa. Por lo tanto, ese aspecto es un intangible que no puede ser tocado en la negociación colectiva. ¿Qué materias pueden negociarse colectivamente? Las relativas a remuneraciones, las que se refieren a otros beneficios en especie o en dinero, y las que obviamente, las que hemos dicho anteriormente, las condiciones comunes de trabajo. ¿Qué pasa con los contratistas o subcontratistas? En este caso, la negociación colectiva en una empresa contratista
no afecta las facultades de administración que tiene la empresa principal, obviamente, porque aquí estamos hablando de una negociación colectiva entre los trabajadores y el contratista, ¿ya? Contratos colectivos en que puede participar un trabajador, ningún trabajador podrá estar afecto a más de un contrato colectivo de trabajo celebrado con el mismo empleador, ¿ya? Eso también tenerlo presente. Ahora bien, como hablábamos que la negociación colectiva es un procedimiento, ¿ya? Y por lo tanto se desarrolla en el tiempo, no es un acto que nazca y finalice en el mismo acto, sino que es un procedimiento que conlleva un tiempo. En ese sentido, y como bien lo dice la palabra, hay una negociación de por medio, los trabajadores afiliados al sindicato que esté bajo el contexto de una negociación colectiva arreglada gozan de fuero, ¿ya? Un fuero que implica que no los pueden desvincular si es que no se solicita una autorización judicial. Y este fuero está establecido en la legislación, lo van a tener desde los 10 días anteriores a la presentación de un proyecto de contrato colectivo hasta 30 días después de la suscripción de este. ¿Ya? También van a tener fuero los trabajadores que se afilien al sindicato durante este proceso de negociación. Como nosotros hablamos de este procedimiento, sabemos que este va a finalizar en algún momento. ¿En qué contexto va a finalizar? Cuando se suscriba un instrumento colectivo. Cuando hablamos de instrumento colectivo, este está conceptualizado como la convención que es celebrada entre empleadores y trabajadores con el objeto de establecer condiciones comunes y remuneraciones u otros beneficios en especie en dinero por un determinado tiempo. Estos deben contar por escrito y registrarse en la inspección del trabajo. Ahora bien, ¿qué pasa con los contratos individuales cuando ya se alcanza un acuerdo colectivo, un contrato colectivo? Podemos señalar que, en definitiva, las estipulaciones de un contrato individual no pueden traer como consecuencia que se disminuyan las remuneraciones y los derechos que correspondan al trabajador por el instrumento colectivo. Obviamente que si se llegó a un acuerdo colectivo, este es para cumplirse y si las estipulaciones individuales de cada trabajador no pueden eh, disminuir estos acuerdos a los que se han llegado, ¿ya? Y por eso se dice que las estipulaciones de los contratos colectivos van a reemplazar a aquellas del contrato individual en lo que sea pertinente. El instrumento colectivo, ¿qué es lo que debe contener? Lo siguiente: determinación precisa de las partes a quienes afecte, obviamente que también la norma sobre remuneraciones, beneficios y condiciones de trabajo que se hayan acordado, la vigencia y el acuerdo de extensión de beneficios a trabajadores no sindicalizados o la referencia de no haberse alcanzado el acuerdo de incluirlo. O sea, básicamente acá en el número 4, respecto a lo que tiene que llevar el instrumento colectivo, es ver si se llegó a la conclusión de eh, hacer extensivos los beneficios a los trabajadores que no están en sindicato, o sea, el acuerdo de no hacerles aplicables o de sí hacerles aplicables los beneficios que se hayan acordado en el instrumento colectivo. Un concepto a destacar es la ultraactividad del instrumento colectivo. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que una vez terminado el instrumento colectivo, las cláusulas van a subsistir como integrantes de los contratos de los trabajadores, de los contratos individuales. O sea, si tiene una vigencia el contrato colectivo, estas cláusulas se van a mantener en los contratos individuales de los trabajadores. Y por eso se habla de que hay una ultraactividad, es como una especie de supervivencia aun cuando haya terminado su vigencia. ¿Ya? Solo quedarán fuera los contratos individuales, la reajustabilidad de las remuneraciones y los demás beneficios convenidos en dinero, los incrementos reales pactados, así como los derechos y obligaciones que solo pueden ejercerse y cumplirse colectivamente. Aquí nos podemos, otro aspecto a destacar es
¿Pueden dos o más empresas ser consideradas un solo empleador para efectos de negociar colectivamente? Sí, pero es necesario que tengan una dirección laboral común y concurran a su respecto ciertas circunstancias como de similitud o complementariedad de los productos que elaboran o producen, ¿ya? O sea, no pueden ser, por ejemplo, una empresa de auto y una empresa de silla, ¿ya? O sea, eso, o de servicios profesionales. O sea, tienen que tener eh, cierto aspecto de unidad en cuanto a la naturaleza de los servicios que se prestan, ¿ya? Nos preguntamos, ¿pueden los trabajadores no afiliados a un sindicato recibir los beneficios del contrato colectivo? Depende. Depende porque si las partes de un instrumento colectivo acuerdan la aplicación general, se va a aplicar. E incluso pueden determinar la aplicación parcial a los trabajadores, ¿ya? Si lo hacen, si están de acuerdo con que se otorguen los beneficios a todos los trabajadores, para acceder a los beneficios, los trabajadores que no están afiliados al sindicato deberán aceptar la extensión y obligarse a pagar todo parte de la cuota ordinaria del sindicato, ¿ya? O sea, no es que les caiga el beneficio por arte de magia, sino que ellos también pasan a ser parte de las obligaciones que impone el sindicato y previamente aceptar la extensión. Ahora, el acuerdo en que se llegue deberá fijar criterios objetivos, generales y no arbitrarios para extender los beneficios a los trabajadores que no están afiliados al sindicato. Y en cuanto a la libertad de afiliación, que es un concepto que hemos referido anteriormente, hay que tener siempre presente la premisa de que el trabajador puede afiliarse o desafiliarse libremente y cuando quiera de cualquier sindicato, ¿ya? Y, y en este sentido, y no obstante el cambio de sindicato, el trabajador se va a mantener afecto al instrumento colectivo negociado por el sindicato al que estaba, ¿ya? Y que estuviera vigente, debiendo eso sí pagar el total de la cuota mensual de ese sindicato. O sea, en cierta medida, los acuerdos que le siguen, o sea, que tenía, los siguen a él, aun cuando haya un cambio de afiliación sindical por parte de este trabajador. ¿Ya? Ahí pueden revisar con mayor detención esta idea, eh, como que lo sigue al trabajador los beneficios, ¿ya? Pero esto, como les decía, también tiene su contrapartida en el hecho de el deber de pagar el total de la cuota mensual del sindicato. ¿Qué más podemos señalar respecto a este tema? Los tipos de negociación colectiva, ¿ya? Básicamente tener presente los, los diferentes tipos, porque en algún momento hablamos de reglada, de no reglada, etcétera. Cuando hablamos de negociación colectiva reglada, vamos a hablar de sindicato de empresa interempresa, eh, y que es aquella negociación que es efectuada con sujeción a todas y cada una de las normas procesales del Código del Trabajo, y que va a dar lugar a derechos, prerrogativas y obligaciones previstas en dicho cuerpo legal. ¿Ya? Esto termina con un contrato colectivo, o un fallo arbitral si es que no hay un acuerdo durante el proceso. La negociación colectiva no reglada también tiene una consagración de carácter legal, y es aquella negociación que en cualquier momento se celebra entre uno o más empleadores y una o más organizaciones sindicales. ¿Ya? Aquí no hay una formalidad de las que establece el mismo código, pero sí hay una consagración en cuanto a que puede existir. Eh, También tenemos un procedimiento, ¿ya? Que es de carácter especial para trabajadores eventuales de temporada y de obra o faena transitoria, que se celebra entre uno o más empleadores y trabajadores eventuales de temporada y de obra o faena transitoria representados por un sindicato, que no da lugar a derechos prerrogativos. También tenemos la negociación de federaciones
y confederaciones que se lleva a cabo en cualquier momento por iniciativa de organizaciones de carácter superior, y que concluye también con una suscripción de un convenio colectivo. Otro concepto también que es importante destacar para ir terminando con lo que este repaso bien general que hacemos de el derecho colectivo es el concepto de huelga, ¿ya? La huelga en sí es un derecho, ¿ya? Es un derecho que poseen los trabajadores que están en un proceso de negociación colectiva arreglada. ¿Y cuál es la consecuencia? Que tienen derecho a suspender las actividades que se encuentran obligados en virtud de sus contratos, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales. O sea, cuando hablamos de huelga, esto es sinónimo de suspensión de actividades. Eh, y obviamente que entendemos que se trata en cierta medida de un método de presión para tratar de alcanzar algún tipo de acuerdo. Prohibición: está prohibido el reemplazo de trabajadores en huelga, ¿ya? Pero esto no va a afectar la libertad de trabajadores, de los trabajadores que no están involucrados en ella, ni en la ejecución de las funciones convenidas en su contrato. Si se reemplaza a los trabajadores, esto vamos a considerar que es una práctica desleal grave y que incluso da derecho para que la inspección del trabajo retira a aquellos trabajadores que están haciendo reemplazo de los trabajadores que están en huelga. ¿Ya? Votación en la huelga: obviamente que estamos en el contexto de un cuerpo colectivo que está en un proceso de negociación, por lo tanto, por decirlo así, en la interna se va a determinar si se acogen a huelga o no se acogen a huelga, ¿ya? Y eso implica que haya un proceso de votación. La votación es personal, secreta y ante un ministro de fe. Los votos serán impresos y deberán emitirse con las expresiones última oferta del empleador o huelga, ¿ya? El acuerdo que se alcance en orden o no a la huelga va a ser adoptado por la mayoría de los trabajadores representados por el sindicato, ¿ya? ¿Qué otra idea respecto a la huelga podemos señalar? Es que estará prohibido que el empleador ofrezca o acepte la reincorporación individual de los trabajadores en huelga, salvo en situaciones específicas. En la gran y mediana empresa, los trabajadores involucrados en la negociación podrán ejercer el derecho a incorporarse a su trabajo a partir del 16º día de iniciar la huelga, pero siempre y cuando la última oferta del empleador o de la empresa respete las formalidades legales e incorpore a lo menos las idénticas estipulaciones que las contenía en el contrato colectivo vigente y una reajustabilidad anual según la variación del IPC para el periodo del contrato a partir de la suscripción del mismo. En este caso hablamos de remuneraciones. Servicios mínimos que deben realizar los trabajadores durante la huelga. Ya entendemos que la huelga en sí es un derecho, pero tampoco esto puede traer cierto perjuicio en la empresa. Por eso mencionamos que sin afectar el derecho a huelga en su esencia, que el derecho a huelga se va a mantener, durante la huelga la comisión negociadora sindical estará obligada a proveer el personal destinado a atender los servicios mínimos estrictamente necesarios para proteger los bienes corporales de las instalaciones de la empresa y prevenir accidentes, obviamente. Y también garantizar prestaciones de servicios de utilidad pública, necesidades básicas de la población, que entendemos como aspectos relacionados con la vida, seguridad o salud de las personas. ¿Ya? Por lo tanto, sí existe una obligación, a pesar de estar acogido a la huelga de los trabajadores, también existe una obligación de prestar servicios mínimos bajo estos conceptos. ¿Quiénes no pueden ejercer el derecho a huelga? Quienes presten servicio en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad, función, y que este es el concepto principal respecto de quién no se puede ejercer el derecho a huelga: quienes atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause un grave daño a la salud o economía del país o al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional.
Negociación de los sindicatos interempresa. ¿Ya? Los trabajadores afiliados a un sindicato interempresa podrán negociar con su empleador conforme a la negociación colectiva reglada. ¿Ya? Esa idea hay que retener. Y también tenemos el concepto de piso de negociación, que es lo que señalamos acá, que entendiendo que estamos frente a un contexto de negociación, obviamente que la respuesta del empleador al proyecto de contrato colectivo siempre debe señalar qué es lo mínimo que él va a ofrecer, y es lo que se llama el piso de negociación. Cuando hablamos de piso de negociación y tenemos un instrumento colectivo vigente, el piso de la negociación van a ser las estipulaciones de este, ¿ya? O sea, no puede ofrecerse menos de lo que se otorgó con anterioridad, ¿ya? Se excluyen de este piso de negociación la reajustabilidad pactada, los incrementos reales pactados, los pactos sobre condiciones especiales de trabajo y los beneficios que se otorgan por el solo motivo de la firma del instrumento colectivo. Y con esto vamos terminando. ¿Qué pasa con los trabajadores eventuales de temporada por obra y faena? La ley establece que ellos pueden negociar, ¿ya? Pero en condiciones diferentes a otros trabajadores. Y en el caso de la obra faena se negocia solo si duran más de un año. Estas son las principales ideas que podemos mencionar respecto del derecho colectivo. Ya le reitero una vez más que esta cápsula solamente ha tenido por objeto enfatizar ciertos conceptos que son importantes y entregándole algunas explicaciones adicionales, pero que principalmente tiene por objeto complementar el estudio y el análisis que ustedes pueden ir haciendo a través de la lectura de el presente apunte. ¿Ya? Dejamos hasta acá y nos vemos en una próxima oportunidad en la cual vamos a comentar y hablar del régimen legal de accidentes del trabajo. Así que hasta la próxima y nos vemos. Que estén muy bien.